Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible la mañana de Federico. En el radio desde las 6 en punto de la mañana les estamos informando, como siempre hasta las 12 del mediodía, en su compañía. En este jueves 27 de julio, ya los últimos latigazos de este mes de julio. He de decirles que muy atípico en lo que a la información se refiere. Por supuesto, en lo laboral, que les voy a decir, son millones los españoles que han tenido que retrasar sus vacaciones por esas elecciones del 23 de julio y, por supuesto, incluso me atrevo a decir en lo temporal, porque estamos viviendo, y aquellos que recuerdan el mes de julio del año pasado estarán entendiendo lo que les quiero decir, un mes de julio atípico, porque es cierto que hace calor, estamos en el entorno de los 35-40 grados en muchísimos puntos de la geografía española, pero recordarán que el año pasado la situación era prácticamente insostenible, era insufrible, el calor era extremo y además así se dejó notar en muchísimos puntos de España y también de Europa. Bueno, ahora les voy a contar qué es lo que va a suceder próximamente, pero antes déjenme que felicite hoy a todos los celestinos, a todos los tinos, porque hoy es su santo, San Celestino. Celestino I fue papa desde el año 422 hasta el año 432 y fue durante su pontificado cuando hizo restaurar y construir muchísimas basílicas y muchas iglesias en Roma, pero sobre todo se le recuerda como un defensor incansable de la pureza de la fe contra las herejías de Pelagio y Nestorio, condenado públicamente en el Sínodo de Roma. Así que felicidades a todos los celestinos, a todos los tinos, que son muchos y además alguno cercano muy conocido, especialmente para él. Bueno, pues muchísimas felicidades. Si nos está escuchando sabrá perfectamente a quién nos referimos. Además es compañero de profesión. Muchas felicidades a todos ellos. En cualquier caso, si son miembros del Club de Libertad Digital, pues más todavía. Lo que les comentaba anteriormente, el tiempo, que parece que se van recuperando las temperaturas, no recuperando, sino aumentando los grados en las próximas horas. Y atención, porque a partir de este fin de semana podríamos de nuevo estar ante lo que podría avecinarse como una nueva ola de calor. Los cielos van a estar despejados en todo el país, solamente en el noreste se van a producir algunas tormentas puntuales y alerta en Castilla y León, en La Rioja, en Navarra, Aragón y el norte de Cataluña. En cualquier caso, ahora mismo en el centro peninsular 20 grados, vamos camino de los 33, una jornada muy parecida a la de ayer. Hoy la máxima nacional, la máxima de las máximas, la localizamos en Córdoba y en Zaragoza, 36 grados. Dirán ustedes, sí, es que en Zaragoza, Córdoba, 36 grados, sí, pero es que normalmente estamos en el entorno de los 40. Y la mínima, el pelotón del pasmo, bueno, aquí tenemos unos cuantos: León, Pamplona, Soria y Vitoria con 13 grados. Bien, lejos de lo que muchos pudiesen pensar por las declaraciones de los políticos, por las fechas en las que nos encontramos, por esas agendas vacías, despejadas, la actividad política en los principales partidos continúa y además en algunos de ellos las máquinas, como se suele decir, echan humo y debe ser así. Debe ser así porque es necesario para ellos, pero también para, lógicamente, España y los españoles. En Génova 13, en la sede del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo recaba análisis, opiniones, reflexiones personales y diseña estrategias de cara a la constitución de las Cortes, que se va a producir en las próximas semanas, en concreto el próximo día 17 de agosto, y además también esa composición de la mesa y la constitución de los diferentes grupos parlamentarios, así como la presidencia tanto de las Cortes, del Congreso de los Diputados, como del Senado, donde el Partido Popular, por cierto, tiene mayoría absoluta. Bien, esto que les acabo de decir, ayer lo insistía, pero hoy vuelvo otra vez a recordarlo, no es una cosa menor, es algo importantísimo, porque en función de esa constitución de la mesa, de esa composición de la mesa y de la constitución de los grupos parlamentarios, podemos encontrarnos con un Parlamento, digamos que en el punto óptimo de maduración para los diferentes objetivos que se han trazado, algunos en el horizonte, y el objetivo que tiene Pedro Sánchez en el horizonte, ya saben ustedes cuál es la destrucción de la nación tal y como la entendemos a día de hoy y la composición de un nuevo Estado.
La situación es así de evidente y es así de clara, por eso es importante que se siga trabajando en ello. El candidato popular va a presentar su investidura, se va a presentar al debate de investidura, eso lo tiene claro, lo tiene decidido, está convencido de ello, no quiere hacerse unas rimadas, tampoco quiere hacerse un Rajoy y se mantiene en esas tres posibilidades, en esas tres tesis que ya explicó ante la Junta Directiva Nacional de su partido el pasado lunes. La primera de ella, estar en condiciones de presentar esa alternativa política como ganador legítimo que es de las elecciones del pasado 23 de julio, conseguir esa mayoría necesaria para hacerlo, de 176 diputados. Bloqueo o repetición electoral. El bloqueo, lógicamente, nos llevaría a esa repetición electoral. Esas son las tres opciones que se barajan desde el Partido Popular. No se mueven de ellas y ayer se encargaba de recordarlo la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra. Solo hay dos opciones y es que Alberto Núñez Feijóo saque adelante una investidura y por tanto sea el próximo el presidente del Gobierno de España, o el bloqueo en la política nacional y por tanto yo creo que España lo que no merece es que se bloquee y en ese sentido hay que actuar con responsabilidad todas las fuerzas políticas que tenemos representación. Bien, es importante lo que ha dicho la portavoz parlamentaria del Partido Popular cuando apela a la responsabilidad política, porque con este panorama y la gravedad, he de insistir, reiterar, es extrema, y dando por válida esa tesis de que estamos abocados a un nuevo gobierno Frankenstein, una reedición mucho más peligrosa, más agresiva de ese gobierno Frankenstein, y a una legislatura que se prevé corta. Sería deseable, desde luego, un acercamiento entre las dos fuerzas políticas del centro-derecha, que son Partido Popular y Vox. Y esto depende de ellos, no depende de nadie más. Depende del Partido Popular y depende de Vox, es decir, depende de Feijóo y de Santiago Abascal. Es cierto que en las últimas horas hemos visto síntomas de ello, pero también hemos visto síntomas de lo contrario. Y si no es así, explíquennos, por favor, de una vez por todas y con claridad, qué es lo que está pasando en Murcia. Porque a día de hoy, con la situación que tenemos en el horizonte, nadie entiende qué es lo que está pasando en esta comunidad autónoma, donde López Miras está a unos segundos de hacerse un Guardiola. Ya se está hablando de una repetición electoral y, desde luego, las consecuencias de ello ya las conocemos. Nos pueden ofrecer todos los sillones de todos los chiringuitos que se puedan inventar, pero nosotros lo que queremos con los chiringuitos es cerrarlos, que no queremos sillones, queremos cambiar las políticas. La vicepresidencia de la Comunidad Autónoma garantizaría que se tiene control sobre el desarrollo de todas las políticas. Bloquea ahora la negociación y mantiene activado el botón de la repetición electoral. Vox en la región quiere elecciones. Bueno, acaban de escuchar ustedes a los portavoces de Vox y del Partido Popular en la región de Murcia. E insisto, ¿qué es lo que está pasando en esta región cuando los primeros síntomas de acercamiento entre el Partido Popular y Vox fueron evidentes? El mismo martes, en esa rueda de prensa que Azcón, el que está llamado a convocar también un gobierno y a configurar un gobierno de mayoría Partido Popular-Vox en Aragón, y por otro lado, pues la situación que se esperaba semejante en la región de Murcia. Depende de ellos. Yo recuerdo perfectamente, porque estaba presente y además estaba bastante cerca, en el ya famoso programa de Sanjenjo, en donde minuto a minuto, segundo a segundo, íbamos conociendo lo que sucedió en la crisis del Partido Popular provocada por Pablo Casado y sus ataques a Isabel Díaz Ayuso, con Teodoro García Egea de por medio, que Feijóo, siguiéndolo, como les digo, minuto a minuto, segundo a segundo, siendo todavía presidente de la Junta de Galicia, y en nuestro programa, en la entrevista que le realizaba Federico Jiménez Los Santos en Sanjenjo, él en un momento determinado dijo: está en manos del presidente Casado solucionar este problema. Está en su mano que convoque al despacho a las personas afectadas, en este caso a Isabel Díaz Ayuso y en este caso también a Teodoro García Egea, y que solucione esta situación. Está en su mano. Bueno, pues está en manos del señor Feijóo solucionar lo que está pasando en Murcia. Quizás sea el momento de comenzar a aplicarse también esos consejos.
Bien, son las 7 y 10 minutos de la mañana, las 6 y 10 minutos en las Islas Canarias. Quizá esos acercamientos, como les digo anteriormente, ya se están produciendo. Hay muestras evidentes de que esto está siendo así. No nos consta de momento que se haya producido ese encuentro Feijóo-Abascal, pero sí se han producido ya los primeros acercamientos en esa aproximación de los portavoces parlamentarios, portavoces a otro nivel. Vamos a contarles qué es lo que sabemos a esta hora de la mañana. Lo hacemos como siempre con Silvia Ribeiro y con Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Buenos días. Vox no será un obstáculo para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente del Gobierno si este consigue los apoyos necesarios. La formación que lidera Santiago Abascal así lo explicaba ayer a través de su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, que era contestado en el mismo Parlamento por la portavoz popular Cuca Gamarra. Esta agradecía el ofrecimiento de Vox, pero aclaraba que las opciones populares no pasan por hurgar entre posibles tránsfugas. Si el señor Feijóo es capaz de convencer a unos cuantos de ese presunto Partido Socialista bueno, que yo no conozco, pero si él encuentra 5 o 6 diputados del Partido Socialista bueno, que le apoyen, nosotros no seremos un obstáculo, De ahí a decir que vamos a entrar en un gobierno media un abismo que yo no he dicho. Me parece muy interesante la reflexión y la afirmación que ha hecho el portavoz de Vox en relación a que Vox no va a obstaculizar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta y, por tanto, ahí está esa afirmación y ese planteamiento de un partido político que me parece que es importante. Bueno, quienes hemos seguido minuto a minuto la campaña electoral pasada y también la campaña de las municipales, observamos claramente una diferencia de tono, de la compostura, de las hechuras de los portavoces parlamentarios de las dos formaciones y en las declaraciones que están realizando. Por eso, insisto, no se entiende lo que está pasando en la región de Murcia, porque es una bomba, digamos, de precisión en la sede de ambos partidos, que por otro lado están poniendo cada uno de su parte, o al menos es la sensación que da, para que se produzca ese acercamiento. Por cierto, que no hemos visto durante la campaña electoral, ni esta reciente a las generales del pasado 23 de julio, ni en las pasadas en las municipales del 28M. Bueno, la idea de Vox luego la analizaremos en nuestra tertulia a partir de las 8:30, pero desde luego lo que ha provocado es la risa en el seno del Partido Socialista. Ellos, el grupo parlamentario en concreto, y Sánchez en particular, están muy convencidos de la lealtad y la fidelidad de los suyos. Y es que él ha estado 5 años trabajando en hacerse con un grupo de radicales absolutamente leales a su causa. Ya no se puede hablar de Pedro Sánchez, de un alma buena dentro del socialismo, de un alma mala dentro del socialismo. No, Pedro Sánchez se ha preocupado también mucho de hacer toda una legión de fieles que le siguen allá donde él esté y que les prestan sus servicios, a pesar de que a veces les ignora e incluso les humilla públicamente. Por eso, esa idea que ayer se expuso desde el colectivo Fernando de los Ríos, que ya saben ustedes que son los clásicos, o lo que se ha venido a denominar como los socialistas clásicos, también no deja de ser una esperanza dentro de un horizonte absolutamente negro. En cualquier caso, son personas relevantes a las que hay que escuchar, que en su día fueron muy importantes dentro del grupo y del Partido Socialista, que han hecho historia dentro del Partido Socialista y que lógicamente siempre tienen algo interesante que aportar. Sí, entre esos socialistas clásicos se encuentran Nicolás Redondo Terreros o Joaquín Leguina, que apelan al espíritu de la transición. Entienden que sería inaudito y angustiosamente sorprendente que un prófugo de la justicia pactase un gobierno con Pedro Sánchez. A juicio del grupo, la conclusión que deja el escrutinio de las elecciones es que los dos partidos mayoritarios deben ponerse de acuerdo. La ciudadanía española, que la sociedad española, no estaría muy de acuerdo con que el gobierno de la nación, el gobierno de España, dependiera de Puigdemont, dependiera de un prófugo. De momento, lo que sí tenemos seguro es que al menos hay más de 11 millones de personas que así lo piensan.
pero hay otra serie de personas, millones de personas que han votado la otra opción. Así que, por eso digo, esto es quizá hacerse trampas al solitario, el volver otra vez a esa opción del gran pacto de Estado entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Sinceramente, no lo veo. Yo soy de las personas que no lo ven. Hay muchas que sí lo ven, hay muchas que consideran que sería la opción, pero yo con Pedro Sánchez, e insisto, con su grupo, con el Partido Socialista actual íntegramente dedicado a su causa, no lo veo por ningún lado. A partir de las 9:20 vamos a hablar con Joaquín Leguina y con él, bueno, pues abordaremos todas estas cuestiones. De todas formas, fíjense, y es que no hace falta, desde luego, irse muy lejos o irse a buscar en los recovecos, digamos, del socialismo para darse cuenta de que la orientación es otra, totalmente diferente. Hace unas horas, el que es el actual secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, acaba de hacer unas declaraciones y de dar unas declaraciones en donde es claro, es meridiano. En los últimos días, en las últimas horas, estamos hablando de esas líneas rojas. Los socialistas hablan de las líneas rojas y la línea roja fundamental que ellos trazan es la Constitución. Bueno, es que la Constitución, según dice Andueza, también puede reformarse para dar cabida a un nuevo modelo, digamos, territorial, y en esto están lógicamente los socialistas. Nosotros siempre hemos hecho una apuesta por modernizar la Constitución española y, desde luego, adecuarla a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La Constitución española tiene 45 años y creo que ha pasado el tiempo suficiente para modernizarla, para renovarla y para que esa Constitución mire al futuro. Y en el ámbito territorial, yo creo que por todos es sabido que el Partido Socialista Obrero Español apuesta por un modelo federal. Bueno, a los socialistas vascos, desde luego, siempre hay que escucharles, y sobre todo a aquellos que ahora mismo tienen el poder. Este señor es el secretario general de los socialistas vascos, con unas elecciones inminentes a la vuelta de la esquina que no hay que perder de vista, las del País Vasco, también las de Cataluña, un poquito más tarde, por cierto, también las de Galicia. Veremos a ver, porque incluso se está hablando de un posible adelanto electoral, pero veremos a ver qué es lo que allí sucede, y es muy interesante porque en el País Vasco se está hablando de una reestructuración, un reequilibrio de las fuerzas políticas, en donde EH Bildu sería la primera fuerza política en el País Vasco, y ahí el socialismo lógicamente tiene mucho que decir, y de las alianzas que se alcancen próximamente también se podrán sacar muchas conclusiones. Hoy nos cuenta, y volvemos a Cataluña, nos vamos a situar en este punto allí, en Libertad Digital, Pablo Planas, nuestro compañero Pablo Planas, que ya comienzan lógicamente los contactos entre el Partido Socialista y los golpistas de Junts, se están produciendo, entendemos que de manera discreta o no tan discreta, porque ellos abiertamente hablan de estos contactos, y los de Puigdemont, bueno, pues siguen reclamando esa amnistía para los golpistas y un referéndum que, según hoy aparece en varias informaciones en la prensa, bueno, pues lo que quieren los socialistas es de alguna forma disfrazarlo. Sí, que además con un tribunal constitucional en manos de Conde Pumpido y mayoría izquierdista podría articularse de algún modo. La Razón, por ejemplo, asegura que se buscarían fórmulas para ajustarlas a la legalidad esas demandas. En el Parlamento catalán, Junts reiteraba su objetivo, mientras Aragonès, el presidente de Esquerra, habla de una oportunidad única. Por tanto, aprovechemos, sí, trabajemos conjuntamente, sí. Por mi parte, no quedará en la voluntad de avanzar para la resolución de este conflicto político. Tenemos 14 diputados al Congreso que son decisivos, tan decisivos como tus 7, como nuestros 70, pero solo lo serán si los 14 actúan conjuntamente. No por salvar al Estado español ni su gobernabilidad. Entendemos que este debe ser el planteamiento del conjunto del independentismo. Sin embargo, tenemos que esperar a ver si en el otro lado hay voluntad o no de abrir una negociación política. Únicamente depende de Pedro Sánchez y del PSOE. Bueno, hablaba Aragonès de los 14 diputados que actúen de manera conjunta, y este es un dato interesante porque, como les comentaba al principio, lo que se está debatiendo también es la posibilidad de darle tanto a Junts como a Esquerra ese grupo parlamentario único, que les daría lógicamente una situación privilegiada, una posición privilegiada en el Parlamento.
saltándose absolutamente todas las normas y buscando los recovecos que hagan falta buscar para que ellos tengan ese grupo parlamentario propio que de manera individual no lo tendrían, porque tienen esos 6 y esos 7 diputados respectivamente. Y Albert Batet, que es el responsable de Junts, el portavoz de Junts, pues ya le han escuchado ustedes. Ellos en ningún caso ocultan qué es lo que están buscando. Bueno, mientras tanto, y volvemos de nuevo a Génova 13, lo que se ha producido en las últimas horas es extraordinario y excepcional. Y es cierto que el Partido Popular ha ganado las elecciones. Es cierto que en un año Alberto Núñez Feijóo ha conseguido no solamente un incremento de escaños considerable, sino también un incremento de votos absolutamente extraordinario y sobre todo también a nivel territorial. El mapa está teñido de azul a nivel local y a nivel regional y eso se vio ayer en la fuerza política que tienen los varones regionales del Partido Popular. Y hablo de hecho insólito porque por primera vez después de, no voy a hablar de fracaso electoral, pero sí de una victoria electoral que no alcanza las perspectivas establecidas y sobre todo que no alcanza el objetivo de sacar a Sánchez de la Moncloa, todos los portavoces y todos los varones regionales del Partido Popular pues cerraron filas en torno a su líder. Y lo hicieron además uno a uno tras reunir a sus ejecutivas regionales. El primero en hacerlo fue Juan Manuel Moreno, presidente andaluz, y ayer fue el turno de los presidentes de Madrid, Castilla y León, Galicia y País Vasco. Todos ellos reiteraron que Feijóo es el ganador de las elecciones y que no hay ninguna brecha interna en el partido. Yo estoy muy agradecida por su confianza, pero pienso que esto no funciona así. No puede ser que el jueves estuviéramos en un mitin con el presidente Feijóo aplaudiéndole y el martes tirándole por un puente. Alberto Núñez Feijóo gañou as eleccións en España cun apoio abrumador de Galicia. E Galicia quere que intente, cando menos, ser o presidente do Goberno de España. Quiero decir que Alberto Núñez Feijóo es el candidato más votado y debe ser el presidente del Gobierno de nuestro país. Estamos con Alberto Núñez Feijóo para seguir construyendo el futuro de Castilla y León y de España. Muchas gracias. Hay un frente sanchista, un frente de izquierdas que no se detiene, que no se para y que además Sánchez va a intentar reactivar ese frente de izquierdas, ese frente sanchista. Bueno, a las 7:22 de la mañana, 6:22 en Canarias, necesitamos la ayuda de un experto, ¿eh? Pues este es un mensaje, Rosana, para los emprendedores. Ah, bueno. Sí, porque con Legalitas pueden crear su empresa y además nunca había sido tan fácil. ¿Por qué? Porque su propio gestor personal va a hacer y va a presentar además por ellos todo el papeleo en los organismos oficiales. Que da pereza. Es muy tedioso, esto es muy tedioso, da mucha pereza, efectivamente. Son muchas horas las que tienes que dedicar a ello. Pues ellos se dedican de ese papeleo y nosotros nos dedicamos únicamente a empezar con nuestro negocio cuanto antes. Ahora además, por ser oyente de Radio, tienen un 10% de descuento. Esto es favorecer la iniciativa privada, un 10% de descuento. Tienen toda la información en el 900-100-665, 900-100-665. Bueno, son las 7:31 de la mañana, las 6:32 ya en las Islas Canarias. La verdad es que estamos viviendo unos días informativos pues de extraordinaria importancia. Yo les decía a las 7 en punto de la mañana que no hay que perder detalle de todo lo que está sucediendo, porque ayer lo advertía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es cuando la gente está relajada, está de vacaciones y está ausente, cuando se producen y se provocan las mayores atrocidades. Esto no ha sucedido solamente en España. La historia universal nos da ejemplos absolutamente de ello en variopintos y en todas las etapas de nuestra historia, y hay que estar muy pendiente. Por tanto, oye, también hay que tener pues ese olfato periodístico que nos dan los años de profesión y también el estar en manos pues de aquellas personas que nos pueden ayudar a aprender precisamente entre los mejores. Y aquí tenemos el Máster UNIT. Sergio, cuéntanos. Eso es, Rosana, no es solo cómo contarlo, sino aprender a contarlo de verdad. Y para eso ya está en marcha el Máster en Periodismo Digital, Radio y Televisión, creado por UNIT y Libertad Digital. Clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid, con formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del Grupo Libertad Digital. Está abierto el plazo para el mes de septiembre y puedes consultar los detalles en unit.edu.es o llamar al 91 060 44 13. 91 060 44 13. Bien, hoy es jueves
27 de julio comienzan de nuevo a subir los grados en los termómetros después de unos días en donde las temperaturas nos han dado una tregua. Se avecina ya un fin de semana de nuevo con temperaturas muy altas en muchas partes del país. Es cierto que durante el día de hoy tendremos una pequeña tregua, sobre todo en el norte y en algunos puntos de Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y norte de Cataluña. En el centro peninsular hoy la máxima será de 33 grados, pero tenemos localidades como por ejemplo Córdoba y Zaragoza, donde las máximas serán de 36 grados. La mínima en León, Pamplona, Soria y Vitoria. He de decirles que estas temperaturas, en comparación con las que se están registrando en algunos puntos del Mediterráneo, y estoy pensando por ejemplo en la isla de Sicilia, en Túnez, estoy pensando también en Grecia, son temperaturas digamos que casi primaverales. Allí se están superando incluso los 45 grados de máxima y lógicamente las consecuencias son los incendios. Son aterradoras las imágenes que nos están llegando desde Rodas, pero también lo son las imágenes que nos están llegando desde Sicilia, en concreto ver Palermo, ¿no?, que es una ciudad que está en un enclave extraordinario entre el mar y la montaña, rodeada absolutamente de llamas. Es estremecedor y hay que estar muy pendiente. Ya son varias las unidades, Silvia, de emergencias españoles que están llegando a estos puntos porque son realmente necesarios a esta hora de la mañana. Estamos a la espera de recibir las últimas informaciones, pero ya hay varios fallecidos. Sí, entre tanto los incendios siguen expandiéndose, como dices, por todo el Mediterráneo. En Grecia el fuego ya ha arrasado más de 35.000 hectáreas. En Italia, en hasta 5 regiones se ha declarado el estado de emergencia y en Córcega, Francia, han ardido 200 hectáreas de bosque mediterráneo. La situación también se extiende al norte de África, en Túnez y en Argelia, donde los equipos de emergencia han logrado extinguir casi en su totalidad los fuegos, que han dejado al menos 34 muertos. Bueno, Fernando Grande Marlaska es de los personajes más siniestros que nos ha dado esta legislatura de Pedro Sánchez. Desde luego, el ministro del Interior, en el que muchos habían puesto su esperanza, se ha descubierto como un auténtico tirano y una mente absolutamente retorcida. Su persecución a la Guardia Civil es extrema. La expulsión de la Guardia Civil en algunos puntos del mapa, como por ejemplo Navarra, es una evidencia, y el acercamiento de los terroristas etarras en las cárceles del País Vasco, ese acercamiento, y ya directamente, pues el colapso de las 3 cárceles vascas, ¿no?, con los presos etarras, donde campan a sus anchas y en donde viven a cuerpo de rey, incluso con vacaciones carcelarias pagadas, podríamos decir. Es evidente, y esto depende de instituciones penitenciarias y por tanto de su ministerio. La última de la Guardia Civil es la expulsión directa de miles de agentes de aquellos puntos de aduanas y de fronteras en donde tendrían el control, y pues la situación lógicamente ya ha sido denunciada por ellos. Lo decía anteriormente, en los momentos en donde la gente está de vacaciones, está relajada, desconecta, es cuando se producen las mayores atrocidades, y esta es la última que se ha producido en el seno del Ministerio del Interior. La Asociación Unificada de la Guardia Civil denunciará a Marlaska ante la justicia para frenar los ataques del gobierno. Acusan a Interior de entregar a la Policía Nacional competencias en la vigilancia de las fronteras exteriores en puertos y en aeropuertos que son competencia exclusiva del Instituto Armado. El Ministerio además sigue sin aportar soluciones a los más de 80 familias de guardias civiles que residen en el cuartel de Cartagena declarado en ruinas. Ha sido la alcaldesa popular del municipio, Noelia Arroyo, quien ha hecho una oferta a los agentes. Creemos que lo que se ha producido es una situación de abandono inexplicable y que los responsables de esta situación son los responsables del Ministerio, pero nosotros vamos a poner todo de nuestra parte para no dejar tirados ni a los guardias civiles ni a sus familias. Fíjense ustedes lo importante que es el control en las fronteras. Estoy pensando lógicamente en la frontera sur con Marruecos, pero imagínense ustedes Baraja, las maletas de Delcy Rodríguez. Bueno, es que ahí están los agentes de la Guardia Civil para este tipo de cosas, para controlar, por ejemplo, que una señora que no puede entrar en territorio Schengen entre en nuestro país con 40 maletas con oro y con divisas. Bueno, pues para eso están los agentes de la Guardia Civil, entre otras muchas cosas, aparte de haber dado durante décadas su vida por España. En un punto de la nación donde la Guardia Civil ha sido expulsada directamente es en Navarra. El cuartel de la Guardia Civil en los pueblos del norte de Navarra es en algunos sitios, y ha sido durante años, lo último que ha quedado del Estado español en esas poblaciones.
en donde el Estado había desaparecido, el cuartel de la Guardia Civil era el único símbolo, el único refugio que quedaba en estos puntos. Bueno, en Navarra nos vamos a quedar porque allí precisamente están pendientes también de una constitución de un gobierno y a pesar de las múltiples ofertas constitucionales que está recibiendo la socialista María Chivite, lógicamente sus intenciones pasan por otras alianzas. Sí, el líder de UPN quiere reunirse con ella, con Chivite, para ofrecerle oficialmente a la socialista un pacto para apartar a Bildu de las instituciones. Javier Esparza persigue un acuerdo de gobernabilidad y dotar también de estabilidad no solo al gobierno de Navarra, sino también a ayuntamientos como el de Pamplona. Yo llamaré a María Chivite para informarle y para tenderle la mano, para decirle que en todo aquello que signifique que Bildu no toma decisiones, podemos hablar, nos podemos sentar y desde luego nosotros queremos que esta tierra avance y para que esta tierra avance el gobierno tiene que tener estabilidad. Correos ya ha comenzado a trasladar a las juntas electorales de zona los votos de los españoles residentes en el exterior que se contabilizarán mañana. El PP podría arrebatarle al PSOE un escaño en Madrid que permitiría a los populares intentar hacerse con la presidencia del Congreso. Además, obligaría a Sánchez a obtener el apoyo expreso, el sí de Junts, a su investidura. La abstención sería insuficiente. Los dos grandes partidos pugnan también por un escaño en Cuenca y en Málaga, aunque con menos posibilidades de que bailen. Pablo Echenique ha aprovechado su adiós a la vida política para cargar contra la plataforma de Yolanda Díaz. El que fuera portavoz de Podemos en el Congreso advierte de que su partido mantendrá la autonomía política dentro de Sumar, previsiblemente manejado en la sombra por Pablo Iglesias y abriendo la puerta a choques nuevos entre ambas formaciones a lo largo de la legislatura. Es evidente que, por ejemplo, los partidos de ámbito autonómico, como MES, o como Junta, o como Compromís, van a ejercer su autonomía política y también la va a ejercer Podemos. Yo creo que lo que no se le puede pedir a ninguna fuerza es que no ejerza su autonomía política. Otra diputada que abandona las Cortes es Inés Arrimadas, que se despide del Congreso, lamentando que el gobierno Frankenstein de Sánchez pueda volver con peluca. Tras la renuncia a participar en las generales, la próxima legislatura no tendrá ningún diputado de Ciudadanos. La ex líder de la formación naranja se pronunciaba así acerca de los pactos que podría alcanzar Sánchez para mantenerse en la Moncloa. El hecho de que todo el mundo dé por hecho que Sánchez pueda pactar también con el mayor prófugo de la justicia de España da una muestra de cuál ha sido la degradación de esas instituciones. Recordemos que las últimas elecciones, las anteriores, se tuvieron que convocar por el escándalo que se generó con lo del relator. Bueno, y Arrimadas, como les comentábamos ayer, pues es protagonista estos días, primero por la despedida del mundo de la política y luego, porque ella protagonizó un hecho, o mejor dicho, no lo protagonizó, que hoy de nuevo vuelve a estar de actualidad y es esa posibilidad de presentarse a la investidura habiendo sido el partido más votado, teniendo ese derecho legítimo, ¿no?, de defender tu proyecto político, tu programa de gobierno ante una Cámara que luego no te va a dar el apoyo mayoritario para que puedas ejercerlo, ¿no? Inés Arrimadas renunció a ello, se le criticó mucho por ello, ella dio explicaciones y es cierto que en el Parlamento de Cataluña las circunstancias eran diferentes, precisamente por los poderes que ostenta la presidenta del Parlamento de Cataluña, el presidente del Parlamento de Cataluña en este caso, pero realmente se pone como ejemplo tanto esa negativa de Arrimadas como la negativa de Rajoy para contextualizar, ¿no?, la situación en la que se encontraría a día de hoy Feijóo. Y la siguiente noticia que les vamos a contar, atención, es importante. Les tenemos que hablar del desmontaje de ese monumento a las víctimas del 11M en la estación de Atocha en Madrid y a mí la verdad es que me produce absoluto bochorno y vergüenza e incluso asco, le tendría que decir, que aquellos que jamás se han preocupado porque ese monumento estuviese en condiciones. Es verdad que es una instalación complicada de mantener en un sitio además muy complicado de Madrid, donde hay un tráfico infernal en la estación de Atocha, donde pasan diariamente miles y miles y miles de personas por arriba, por abajo, en la estación, en superficie, en subterráneo, en fin, un desastre. Ahora se preocupen porque se va a desmontar, porque se van a acometer las obras de ampliación de una línea de metro en la capital. Lo realmente lamentable es que estas personas que tuvieron el poder de hacer una instalación en condiciones y mantenerla en condiciones durante muchísimo tiempo, no lo hiciesen. Aquí recuerdo perfectamente que todos los 11M nos íbamos a hacer un directo desde la estación de Atocha
y en muchísimos años nos hemos encontrado el monumento en una situación, en un estado lamentable, porque nadie se preocupaba por cómo estaba ese monumento, que, insisto, está en la estación de Atocha, que pertenece a Renfe. Renfe es la encargada de que esto esté en condiciones. Ahora el compromiso es el desmontaje y la construcción de un monumento, bueno, pues que recuerde cómo se merecen, cómo debe hacerse a esas víctimas del peor atentado que ha sufrido nuestro país en nuestra historia. Será este próximo mes de agosto cuando la Comunidad de Madrid comience el desmontaje del monumento a las víctimas del 11M en el marco, como decías, de las obras de ampliación de la línea 11 de metro a su paso por la estación de Atocha. El gobierno de Díaz Ayuso, en colaboración con el ayuntamiento, ha pactado con las víctimas la realización de otro homenaje que doblará además en tamaño al actual. Miguel Ángel García es el consejero de Presidencia. Un monumento solemne, tanto en superficie como también bajo rasante, de tal forma que se recuerde la memoria de todos los que perdieron la vida como consecuencia del atentado del 11 de marzo y también todas las personas que fueron heridas, ¿no? Y que también queremos que queden en su recuerdo. Y el actor Kevin Spacey ha sido declarado inocente en el juicio por agredir sexualmente a 4 hombres y por el que se le acusaba de un total de 9 delitos sexuales. La estrella de Hollywood ha sido otra de las víctimas que ha visto lacrada su trayectoria por el movimiento Me Too cuando empezó este proceso en el año 2017. El año pasado un jurado también desestimó un caso en su contra en Nueva York presentado por el actor Anthony Rapp. Spacey ha roto a llorar al conocer el veredicto. Puedo entender que muchos de ustedes comprendan que debo asimilar todo lo que ha pasado durante el día de hoy, pero quiero decir que estoy muy agradecido al jurado por haberse tomado el tiempo suficiente para analizar todos los detalles antes de tomar una decisión. Bueno, me encanta esta música ochentera porque me recuerda a otros tiempos, pero también, oye, porque nos vamos a la Mutua. Nos vamos, sí. Subir está bien, siempre está bien, o no. Subir está bien, por ejemplo, si hablamos de promocionar dentro de tu empresa, o subir una cumbre en la naturaleza para disfrutar del fin de semana, subir de manera ágil las escaleras, pero ojo, cuando se usan estas palabras subir y seguro juntas en la misma frase. Uy, eso no nos gusta. Huye de ahí, Rosana, si estás cansado de que te suban el precio de tu seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan su precio, sea cual sea. Es fácil, llama al 91 555 55 55, 91 555 55 55. Te lo digo o te lo cuento, vente a la Mutua. Es La Mañana de Federico. Es Radio. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Estábamos hablando de maldiciones bíblicas, no desvelaré en torno a qué tema, pero bueno, por ahí va la conversación que teníamos. Démosle rienda suelta a la imaginación. Sí, muchas por supuesto. Bueno, libre mercado, y esto la verdad es que es importante. Mira, despidos a la carta, semana laboral de 4 días. Claro, es que Yolanda plancha mucho, pero quiere que planchemos menos los demás, ¿no? O que planchen menos los demás, ¿no? Sí, bueno, básicamente sí. O que planchen otros. Tiene esa teoría de que si cada uno de nosotros trabajamos un poquito menos, ese trabajo se va a repartir entre más, entonces más gente podrá ganar más dinero y además pues habrá que decirle a nuestros jefes que nos paguen mucho más, claro, como el dinero cae del cielo y esas cosas. Es tremendo, ¿no? Es esa doctrina comunista que acompaña a la señora Yolanda Díaz, pero que no tiene ningún disimulo en colocarlo en su programa y que querrá meter a toda costa en un hipotético gobierno que forme con el señor Sánchez. Y aquí en esta pieza de libre mercado, Beatriz García nos hace un repaso de los grandes puntos, las grandes apuestas de Yolanda Díaz en materia laboral que más que probablemente el señor Sánchez tendrá que implementar en su agenda de gobierno. Y hablamos, pues por ejemplo, de esto de un encarecimiento mayor del despido, las jornadas laborales de 4 días en lugar de jornadas laborales habituales de 5. Por
supuesto, lluvia de impuestos, por supuesto, prohibición de la publicidad y patrocinios en los combustibles fósiles, tasas al plástico, impuestos generales a las grandes empresas, proteccionismo y castigo a las deslocalizaciones de empresas. Esto es otra. Si una empresa necesita moverse geográficamente porque le va mejor o porque necesita, pues va a prohibirlo para que no tenga que deslocalizar a sus trabajadores. En definitiva, bueno, pues recetas decimonónicas en materia laboral que se va a tener que tragar el señor Sánchez. El problema es que eso cala. El problema es que eso cala, esa ideología comunista, ¿no?, aplicada, digamos, al trabajo, cala. Y te encuentras, lógicamente, ya con varias generaciones de jóvenes en edad de trabajar o de ponerse a trabajar o de disfrutar de sus primeros trabajos. Y digo disfrutar porque es verdad que los primeros trabajos son en los que más se disfruta. Luego, cuando tienes más responsabilidades, ya el disfrute comienza a ser menor. Y que vienen con esas reivindicaciones porque consideran que son sus derechos adquiridos desde el día que nacieron. Sí, sí, ¿no? Y que desconocen cómo funciona un mercado laboral sano. Y una empresa. Y fíjate, empezabas tú diciendo, estábamos hablando de maldiciones bíblicas. En España, la rigidez del mercado laboral parece una maldición bíblica porque nos mantiene sistemáticamente como uno de los países de la zona euro, de la eurozona, de nuestros iguales, de nuestros socios, con una tasa mayor de paro. Y es por esas rigideces a las que, lejos de querer quitarlas, de ir quitándolas, lo que quieren, en este caso Yolanda Díaz y Pedro Sánchez, es meterle muchos más, lastrarlas mucho más y endurecerlas todavía más. Bueno, estoy segura de que la siguiente noticia va a ser una de las más leídas hoy en Libertad Digital y el Libre Mercado. Sí. Bruselas impulsa el papel higiénico de paja, el último invento subvencionado por la Unión Europea que quiere que usemos. Bueno, esto explícanoslo. Bueno, el otro día vi que alguien se había comprado por internet un aparato que convertía el retrete en uno de estos japoneses, ¿no? Sí, un retrete japonés. Sí, sí, pero es un aparato que lo adaptas, sí, ¿no? Que se puede adaptar a cualquier inodoro. Y cuando leía esta noticia digo, bueno, pues tendremos que empezar a pasarnos ya a la higiene asiática en este caso. Sí, bueno, es uno de los proyectos incardinados en esto de la economía circular, verde, sostenible, etcétera, 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 Agenda 2030 en vena. Y en este caso lo que quieren hacer es aprovechar la paja sobrante de las cosechas para hacer papel higiénico de paja y que sea este el que compremos en los supermercados. Por supuesto, mucho más caro que el que tenemos de celulosa, pero mucho más... Y más... menos agradable, ¿no? Parece así de entrada, ¿eh? No. Yo no lo he probado. Yo tampoco lo desconozco, pero ya solamente... Yo no lo he probado, no suena bien, tengo que decirlo. No. Oigo celulosa y veo... Oye, pues podemos volver al adobe de toda la vida, ¿no? Imagínate. Claro, el adobe al final es paja, ¿no? Y barro, ¿no? Y, los que hemos crecido en ambientes rurales siempre ha estado el canto rodado, pero yo creo que aquí no, que por el canto rodado no vamos a pasar. No, yo estaba pensando en la construcción de viviendas. Ah, vale, sí. Pensaba... No, oye, qué mal pensado eres, por favor. El adobe... Bueno, en fin, Bruselas impulsa el papel higiénico de paja, el último invento subvencionado que la Unión Europea quiere que usemos. Esto es gracioso porque va a utilizar nuestro dinero para imponernos esto, que va a ser más caro y aparentemente menos cómodo. En fin, bueno, esto es como lo de los pañales, ¿te acuerdas? Bueno, tú que tienes los niños todavía pequeños, claro. Hubo una moda, yo no sé si a ti te tocó, pero yo cuando los tenía pequeños, sí que era volver otra vez a los picos que se llamaba cuando nuestras madres tenían los pañales de tela de toda la vida, que las pobres mujeres estaban todo el día lavando y tenían que tender encima de las puertas donde pudiesen para que se secasen para el día siguiente, porque lógicamente no existían los pañales al uso. ¿Te acuerdas que eso se puso de moda? Sí, hubo claro, 4 colgadas que pensaban y que querían que estuviésemos todo el día lavando pañales y que volviésemos otra vez al pañal de tela que nuestras pobres madres tuvieron que padecer. Sí, bueno, pues porque eso es progreso. Eso es progreso, sí. Progreso bueno, para algunos. Un titular más que nos da tiempo. Bueno, el titular que hay que contar hoy, que se producía ayer por la tarde, la Reserva Federal sube tipos y abre la puerta a más alzas. Luego, si quieres, profundizamos en la bolsa. Y Endesa ve riesgo de apagones si se cierran las nucleares. Mucha atención a esta noticia porque el Partido Popular sí llevaba en su programa que iba a prolongar la vida de las centrales nucleares con el Partido Socialista
Socialista, Podemos y todos los demás en el gobierno, parece que esa alternativa se elimina y ya están advirtiendo las consecuencias del cierre de las nucleares. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. A las 9 te volvemos a escuchar con la apertura de la bolsa. Vamos a hacer una pausa, se van a quedar con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso les resumimos de nuevo las noticias. Vamos a hablar con Dante Pérez, él es el alcalde de Gimenells, de la localidad ilerdense, donde pues se ha producido uno de esos hechos que tanto hemos destacado estos días, y es ese voto útil inexistente que, según algunos, se ha tirado a la basura, según otros no, pero que hubiese situado, si no se hubiese producido una alternancia, digamos, de poder, o dos alternativas de poder entre Partido Popular y Vox, hubiese hecho que la alternativa de centro-derecha fuese la segunda fuerza política en Lérida, y por tanto se hubiese conseguido ese tan ansiado diputado. Es lo que ha sucedido en Lérida, pero también podría haber sucedido en Gerona y en otras tantas plazas. Con él vamos a hablar de esta circunstancia. Él pedía unidad de las fuerzas de centro derecha recientemente, así que con él tendremos ocasión de explicarles qué es lo que ha pasado allí, y luego lo comentaremos con Raúl Vilas, Eduardo Inda y Alejandro Vara en nuestra tertulia.